chiquillos, empecemos triage hospitalario. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad que nosotros vemos en los servicios de urgencia? Una realidad terrorífica. Obviemos el COVID por ahora, pero los servicios de urgencia siempre están llenos, los públicos, con urgencias colapsadas, con mucho tiempo de espera. Y aquí es donde tenemos que conversar sobre la evolución del triage intrahospitalario. ¿Se acuerdan que al principio de la clase de prehospitalario le hice como un approach de la historia del triage? En los años 60, en Estados Unidos, en un hospital en Baltimore, por primera vez se introdujo el concepto de triage hospitalario. ¿Por qué? Porque tenían mucha gente consultando, ¿no? Entonces, el triage hospitalario comenzó con dos niveles, ¿no? Con el nivel urgente y no urgente, y lo que tenemos hoy día es un triage de 5 categorías, ¿ya? Por normativa ministerial, los modelos de triage que se deben utilizar en nuestro país deben por lo menos tener 5 categorías, o deben tener 5 categorías porque no hay triage que tengan más. En donde existen niveles de prioridad pasando desde el triage, desde lo no urgente a lo inmediato. Existen principios del triage hospitalario. Dentro de los principios básicos de un triage moderno es que debe tener 5 categorías o 5 niveles. Tiene que estar basado en un modelo de triage validado, basado en la evidencia. Debe priorizar las urgencias de las personas sobre cualquier otro planteamiento estructural o profesional, ¿ya? Y debe tener asociado un programa informático de ayuda a la decisión clínica con registro anamnésico, o sea, con un registro que no se borre. Este punto es súper importante, ¿eh? El que se debe priorizar la urgencia de la persona sobre cualquier otro planteamiento estructural o profesional. Súper importante. Integrar, ojalá que esté integrado una ficha clínica electrónica para hacer control de la gestión y la trazabilidad. Debe proponer cambios estructurales y de personal acorde a las necesidades de triage y del servicio de urgencia donde se aplique. Debe ser aplicable tanto a niños como a adultos. Y aquí es donde viene la gran interrogante de qué modelo elegir. Existen muchos modelos, ¿ah?, de 5 categorías. Está el australiano, Manchester, canadiense, el ESI, está el modelo español, SET, que es el selector de demanda. Y básicamente las diferencias que tienen uno con otro están relacionadas con los tiempos de espera, ¿ya? Si lo vemos bien desde afuera, tiene otras diferencias más, pero si se dan cuenta, el modelo australiano, que es el primero que aparece acá, tiene un tiempo de espera para la primera categoría, no tiene, es inmediato. Para la segunda, 10 minutos, 30, 60 y 120. ¿Ya? El modelo Manchester, se dan cuenta, desde el 13 en adelante duplica todos los tiempos del australiano. De hecho, el año 2012, desde el año 2012, por una indicación ministerial, todos los hospitales debían usar modelo Manchester. Eso nunca se aplicó, finalmente. Y básicamente era por los tiempos de espera y por la facilidad que tenía de aplicación. Pero si se dan cuenta, aquí los tiempos van cambiando. En este modelo, que es el modelo español de selector de demanda, el C4 eran 240 minutos y el C5 más de 300. ¿Ya? Pero aquí hay algo que llama la atención. En el modelo ESI solamente define tiempo para 2 categorías. Para la categoría 1, que es inmediato, y para la categoría 2, que son 10 minutos. Todas las otras categorías pueden esperar. Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales el modelo ESI se volvió el modelo, uno de los modelos más fuertes hoy día. Y por lo demás, también se volvió un modelo fuerte porque el modelo ESI es un modelo creado por enfermeras. Todos los demás modelos son creados por médicos. Y la función de triage es una función realizada por el profesional de enfermería, ¿ya? Entonces tiene una visión más desde que él lo aplica. Y aquí viene otro punto importante que tiene que ver con la reproductibilidad o confiabilidad del modelo de triage, ¿ya? La confiabilidad se mide en un número que se llama kappa, que va del 0 al 1, siendo el 0 no confiable
y siendo el 1 lo más confiable posible. ¿Ya? ¿Cómo se mide esta confiabilidad? Viendo qué tan reproductible es la respuesta de distintos operadores al triage. Eso quiere decir que frente al mismo paciente, si yo pongo a 10 personas que hacen triage, si los 10 me responden lo mismo, es que es muy confiable. Si es que las personas no responden lo mismo, si es que todos responden distinto, no puede ser si son 10, pero si es que existen respuestas variadas, va bajando la confiabilidad del modelo de triage. El modelo de triage más confiable, el que tiene una mejor reproductibilidad, es el modelo ESI, siempre y cuando sea aplicado por una persona que está entrenada, ¿ya? De hecho, el modelo ESI describe mucho, que es el que nos vamos a enfocar, describe mucho las habilidades blandas que tiene que tener quien realiza el triage, ¿ya? El modelo que se está utilizando en Chile y uno de los modelos más ampliamente utilizados en el mundo es el modelo Manchester, que es este que está acá, que tiene un capa más bajo, si se dan cuenta. La diferencia entre el Manchester y el ESI en lo que respecta a la reproductibilidad es que el modelo Manchester no requiere tanto entrenamiento del operador para ser aplicado, porque se ocupa a través de un programa computacional, el cual tiene motivos de consultas preseteados y dependiendo del, del motivo de consulta, me hace algunas preguntas clave para entregarme la categorización, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil de aplicar. Pues si se dan cuenta, la reproductibilidad es menor, no requiere tanto entrenamiento. Ese es uno de los factores positivos. Entonces, las diferencias entre los modelos van desde los tiempos de espera, como les mostré, algoritmos de aplicación, y aquí vamos a comparar Manchester con ESI, que es como en el mundo la gran, no rivalidad, pero son los dos modelos más ampliamente utilizados y la pregunta que se hacen las urgencias para aplicar un modelo. Como les decía, Manchester tiene 52 algoritmos de motivos de consulta que lo guían a preguntas clave y le dan categoría versus ESI, que tiene solamente 4 preguntas clave para poder dar respuesta al motivo de consulta. El entrenamiento de los evaluadores, en donde vimos que Manchester, por ejemplo, requiere menos entrenamiento que ESI. La experiencia de los evaluadores, que en ESI es tremendamente importante. De hecho, contarles que, por ejemplo, en los Estados Unidos, la enfermería de urgencia es una especialidad y dentro de la especialidad de la enfermería de urgencia existe una subespecialidad que tiene que ver con el triage. Y habitualmente es la persona que tiene mayor experiencia en el turno la que realiza el triage. Versus, por ejemplo, lo que pasa en Chile, que a uno como enfermero de urgencia, el castigo es irse a hacer triage. La confiabilidad entre los evaluadores, que tiene que ver con el índice CAPA, más confiabilidad, más experiencia, ¿ya? Y la seguridad versus satisfacción usuaria, que es algo muy importante que vamos a tocar más adelante. Entonces, la situación chilena, como les dije hace un rato atrás, dijo que el 2012 nos obligó a implementar el sistema Manchester en los servicios públicos. Sin embargo, muy pocos hospitales lo adoptaron porque requiere de algunas cosas técnicas, como por ejemplo comprar el programa y tenerlo en un computador, porque para aplicarlo correctamente en Manchester tenemos que hacerlo a través de un computador que tenga cargado los algoritmos y el programa. Y esto cambió el año 2018, donde las orientaciones técnicas del rediseño de la atención de urgencia sugirieron el uso del modelo ESI para las instituciones públicas. Las instituciones privadas pueden usar el modelo que ellos quieran, siempre y cuando manteniendo las premisas del triage, que sea un modelo de 5 categorías basado en la evidencia, ¿ya? Pero la verdad es que todos ya están yéndose hacia el ESI. Vamos a hablar un poco de Manchester. Es un sistema que es ampliamente utilizado en Gran Bretaña y en algunos hospitales en nuestro país se utiliza. El hospital que mejor le ha resultado en nuestro país la aplicación del Manchester es el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y que lo tienen instaurado como su modelo de triage, y la verdad es que les resulta bastante bien. Tienen harta experiencia en el Manchester. Y como les decía,
evalúa el motivo de consulta bajo 52 algoritmos que contienen signos y síntomas específicos como discriminadores para el motivo de consulta y le confiere una gravedad o riesgo para otorgar la categoría de triage, ¿ya? Y para cada categoría existe un tiempo máximo de espera para la evaluación realizada por un médico. Este es son los tiempos de espera. También está relacionado con colores, que no tienen nada que ver con los colores del triage prehospitalario. Pero estos son los tiempos que tiene Manchester. Aquí otra fotito de lo que es Manchester. Además, agregar que para aplicarlo correctamente, el evaluador, la persona que hace triage, debe gastar más o menos 1 minuto y medio de tiempo en aplicarlo. Y nos vamos a ir al ESI, que es sobre el cual nos vamos a profundizar un poco más. El sistema más ampliamente utilizado, principalmente en Estados Unidos, determina el riesgo en las categorías más altas. En las otras presume que no existe riesgo, por lo tanto las personas podrían esperar teóricamente. Y se basa en el número de recursos de salud que se estima utilizar para el resto de las categorías, que lo vamos a ver más adelante. Este es el algoritmo del ESI, ¿ya? El algoritmo del ESI tiene 4 preguntas y que se aplican casi como en el triage con el triage prehospitalario que vimos. La primera pregunta dice si usted requiere una intervención inmediata para salvar su vida. Si es que la pregunta a esa respuesta es sí, es categoría 1. Si es que la pregunta a esa respuesta es no, se pasa a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 dice si está en una situación de alto riesgo o está con su estado mental alterado o tiene dolor. Si la respuesta es sí, la categoría es 2. Si la respuesta es no, me paso a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos recursos voy a utilizar para solucionar el problema de este paciente? Ellos definen qué es lo que es un recurso. Ahí se lo voy a mostrar también más adelante. Si es que yo no voy a gastar ningún recurso en atender a este paciente, su categoría es 5. Si es que yo voy a gastar un recurso, su categoría es 4. Y si es que voy a gastar más de un recurso en atenderlo, me hago la última pregunta, que es, ¿cuál es su control de signos vitales? Si es que su control de signos vitales está alterado, podría pensar que es un paciente 2. Si es que su control de signos vitales está normal o alterado, pero no es un paciente de riesgo, lo dejo como categoría 3. Si se dan cuenta, es súper fácil de pensar el modelo. Esta tabla muestra cuáles son las intervenciones necesarias para salvar la vida, porque el modelo los define. Por ejemplo, en lo respiratorio, la utilización de bolsa máscara. Si necesito ventilar a una persona con bolsa máscara, eso es una intervención que salva la vida. La cardioversión, la desfibrilación, la descompresión con aguja en el pecho, una pericardiocentesis, la administración de un medicamento como naloxona, por ejemplo, etc. ¿Ya? Pero eso ellos lo definen como algo que salva la vida. ¿Qué definen como algo que no salva la vida? Un electrocardiograma, exámenes de laboratorio, un FAST, administración de otros medicamentos, ¿ya? Administración de oxígeno por una cánula nasal, etc. Si la pregunta 1, que fue si requiere una intervención inmediata para salvar la vida, es no, me paso a la siguiente pregunta, que es la situación de alto riesgo, ¿ya? Y aquí me pregunto si el paciente puede esperar finalmente. Y después de eso, si es que el paciente puede esperar, me paso a los recursos, ¿ya? Aquí vienen ejemplos de la cantidad de recursos. Los recursos que define ESI son bien complejos, la verdad es que yo no los muestro mucho porque finalmente uno cuando adopta un modelo de triage debe adaptarlo a su realidad local. Por ejemplo, si usted trabaja en un servicio de urgencia que tiene neurólogo de turno, en la urgencia, el neurólogo usted no lo va a considerar como un recurso. Pero si usted tiene que hacer una interconsulta para que venga alguien desde afuera, en este caso el neurólogo,
lo va a considerar como recurso, porque va a perder tiempo en hacerlo. Y va a perder, probablemente tenga que usted comprar ese recurso. ¿Mm? Hay cosas que son consideradas como, cosas que no son consideradas como recurso para este modelo. Por ejemplo, la administración de aerosolterapia, la administración de tratamiento oral, la administración de tratamiento intramuscular. No es considerado recurso, pero sí la administración de tratamiento endovenoso, imágenes, y aquí da lo mismo cuántas imágenes usted se tome. Si le toman una radiografía, una eco y un escáner, eso es un recurso, imágenes. Si le van a administrar fármacos y le administran 10 fármacos, da lo mismo, es un recurso, fármacos. ¿Ya? Entonces, lo que define aquí, por ejemplo, este cuadro que está, muestra distintos niveles de consultas y dice cuál es la intervención y cuál es el recurso. Por ejemplo, si miramos donde está el puntero aquí, dice mujer de 45 años, obesa, con un edema y dolor en la pierna que empeoró hace 2 días después de manejar su auto por 12 horas. Intervención, necesita un examen, exámenes de laboratorio, estudio cardiovascular no invasivo en la extremidad inferior. O sea, requiere 2 o más recursos. Requiere que le hagan una eco o un escáner, más exámenes de laboratorio. ¿Se dan cuenta? Y así construimos que gracias a esto la persona es 3. Por eso es tan importante que en el ESI la persona que realiza el triage sea una persona con experiencia. Porque dependiendo del motivo de consulta, la persona que hace triage va a decir, ah, mira, a esta persona le van a tomar exámenes, le van a poner tratamiento endovenoso, y después de eso, o va a necesitar una interconsulta, y después de eso van a poder decidir qué es lo que tiene. Versus otro que va a consultar, como por ejemplo, este hombre de 52 años saludable que dejó de tomar ayer su medicamento y consulta por presión de 150/52. Probablemente necesita exámenes y una prescripción, pero el examen se lo van a dar para el alta, no se lo van a tomar en la urgencia. ¿No? Ergo no necesita ningún recurso. El selector de demanda ESI se introdujo ya en muchos servicios de salud. De hecho, aquí vemos la página web de Araucanía Sur, que nos muestra desde el punto de vista ministerial una capacitación que se hizo de ESI. Acá vemos en el Hospital San Juan de Dios, acá en Santiago, cómo está aplicado. Si se dan cuenta, ellos también le asignaron colores. ¿Ah? ESI no define colores, de hecho estos son los colores del Manchester. Pero da lo mismo. ¿Ah? La intención es que uno pueda informar a las personas sobre la gravedad. De hecho, esto es lo que está como informativo para las personas que consultan. ¿Ya? Y les define también que, por ejemplo, estas 2 últimas consultas, los 4 y los 5, son definidas en la literatura como no pertinentes. ¿Ya? Y son cosas que se pueden solucionar en otro lugar que no es un servicio de urgencia hospitalaria. Y por eso aquí los envía al SAPU o al CESFAM. Tenemos algunos indicadores de calidad del triage, que son los usuarios perdidos. Tenemos algunos tiempos que se miden, que son el tiempo de llegada, registro triage, o sea, desde que la persona entró por la puerta de la urgencia, cuánto tiempo se demoró en sacar su dato de atención y cuánto tiempo se demoró en hacerse el triage. El tiempo de duración del triage, que no debería durar más de 1 minuto, el ESI. Y desde que se triachó el paciente, el tiempo hasta la atención médica. Un triage exitoso es un triage en el cual hay un profesional de enfermería in situ evaluando a las personas, categorizando activamente posterior a la admisión. Idealmente debe ser en conjunto con la admisión, mientras le están haciendo el dato a la persona, estamos haciendo el triage. Tiene que ser continua, no puede tener horario el triage, tiene que ser 24/7 y tiene que existir una capacitación continua. O sea, tenemos que estar entrenándonos constantemente en motivos de consulta. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del COVID. Un buen equipo de urgencia lo que debió haber hecho una reunión clínica y haber dicho, mira, los pacientes que consultan con tal sintomatología respiratoria, los vamos a triachar de esta forma. De hecho, no está en esta clase, pero a raíz de la pandemia se ha acuñado un concepto que existía previamente, pero que no se le había dado mucho auge, que se llama pre-triage.
El pre-triage lo que hace es separar a los pacientes previo al ingreso al triage. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos hoy día en los hospitales es que tienen una flechita que dice, si usted es paciente respiratorio, vaya para allá, y si usted no es paciente respiratorio, vaya para acá. Inmediatamente separó a los pacientes respiratorios, otorgándoles no mayor prioridad para la atención, sino segmentándolos para tener una atención segura, ¿ya? Y eso se llama pre-triage, ¿ya? Que podemos profundizarlo en algún momento, pero no es el objetivo de esta clase. También tenemos que saber que el triage define qué es lo que pasa dentro del servicio de urgencia. Por lo tanto, ¿se acuerdan que al principio les dije que había algo muy importante sobre la prioridad del ingreso de las personas que tenía que ser sobre eh, el motivo de consulta, no sobre otras cosas como aspectos estructurales o personales? Hace años atrás, en un servicio de urgencia de Estados Unidos, fue noticia. Fue Britney Spears. Después de un recital, a la urgencia, no sé qué le había pasado, ya ni me acuerdo qué fue. Y tuvo que y era una pregunta, era una consulta por un motivo no importante, ¿ah? Que podría haberlo hecho diferido en otro lugar, no urgencia. Y tuvo que esperar como 4 horas en la urgencia. Y estaba con todos sus guardias esperando en la urgencia, ¿ya? Finalmente se terminó yendo, pero la premisa ahí es que no, ninguna situación puede superar el que yo le dé prioridad a una persona por algo que no sea el motivo de consulta. ¿Mm? Y por eso debo segmentar los FOX. Dentro del servicio de urgencia, yo debo tener lugares donde atender a las personas según su categoría. O sea, tengo que tener un lugar para atender al C1, que es el reanimador, el C2, que probablemente también sea el reanimador, pero tengo que tener un lugar para atender a los C3, que probablemente sea un lugar donde tenga monitorización continua. Tengo un lugar para atender al C5, que es un lugar que no requiere recursos prácticamente porque no va a requerir nada más que al médico que haga el examen y egrese a ese paciente lo más rápido posible. Entonces tengo que tener certeza de atención de paciente, llevar al paciente correcto, al recurso correcto, al lugar correcto y en el tiempo correcto, ¿ya? Existe también otra modalidad de triage, todo dentro del marco que les estoy conversando, ¿cierto? Que se llama Fast Track. El Fast Track se implementó para darle una salida rápida a los pacientes que tienen motivos de consulta no pertinentes, ¿ya? Entonces, se aplica para pacientes C4 y C5, que es una modalidad rápida de trabajo, en donde tenemos exámenes rápidos que no se consideran recursos, como un test pack, como la medición de estos exámenes de orina que son por tiritas que me muestran leucocitosis y que son inmediatos, sobre los cuales yo puedo tomar una decisión. Y en estos lugares es donde debo tener al médico más experto, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito a alguien que sea muy resolutivo y que egrese rápido a los pacientes. Y esos son los expertos, ¿ya? O sea, el emergencista que tiene más experiencia es el que debería estar en el fast track. Y él es el que con estos pocos datos que yo puedo tomar, que no son considerados recursos, toma la decisión para egresar rápidamente al paciente. Y finalmente eso impacta en la satisfacción usuaria. Como le había dicho antes, había un paralelo entre seguridad y satisfacción usuaria, en el cual los pacientes que llegan más graves, los C1, están muy satisfechos con el tiempo de espera de la atención. ¿Por qué? Porque llegaron y los ingresaron inmediatamente. Pero el C5 no está tan feliz con su atención. ¿Por qué? Porque él considera que es importante su motivo de consulta y en el hospital le hicieron esperar 4 horas para entrar, o le hicieron esperar mucho tiempo. El Fast Track soluciona ese problema. Aquí tenemos un flujo de atención de urgencia. Tenemos dos entradas a la urgencia, que es la demanda derivada y la demanda espontánea. La demanda derivada es aquella que llega de un CESFAM, aquella que llega de la ambulancia, ¿cierto? El prehospitalario, de un accidente de múltiples víctimas, etc. Y la espontánea, espontánea. En el selector de demanda vamos a definir qué categoría tiene este paciente y, como les decía, vamos a tener un flujo de este paciente. Particularmente en este caso nos vamos a quedar con el flujo de acá abajo del C4-C5, que es el flujo C,
que lo va a atender un médico de atención básica y que probablemente si utilizamos el modelo Fast Track, este flujo C se va a llamar Fast Track y va a egresar a este paciente más rápido. Pero si se dan cuenta, los pacientes de categoría más elevada siguen un flujo que tiene un equipo de manejo riesgo vital y resolución inicial del paciente crítico. O sea, la atención de urgencia está ordenada para poder atender al paciente lo más diligentemente posible. Y por último, esta es la nota más importante del triage. Y dice que ninguna categorización está errada. Todas las categorizaciones que usted hace en el triage están bien hechas. ¿Por qué? Porque existe mucha pelea con los equipos que están dentro de la urgencia, muchas veces con quien realiza el triage y le dicen, oye, este paciente está mal triachado. No era C3, era C5. Haz bien tu pega. La persona que está haciendo triage saca una foto del paciente en un momento particular y ese momento puede cambiar. Por eso es importante que el profesional de enfermería que esté en el triage hospitalario esté siempre presente mirando la sala de espera, porque una persona puede cambiar de categoría rápidamente. Un C5 puede pasar a ser un C1. ¿Ya? Y por ese motivo no está permitido nunca discutir la decisión que tomó la persona que está en el triage, porque según su criterio y según su experticia la toma. Eso, chiquillos. Dejo abierto para preguntas. La Tamara pregunta, ¿el triage no se discute en ninguno de los dos ambientes? La verdad es que en el ambiente hospitalario no se discute. En el ambiente prehospitalario, como tú vas a ser la primera respondedora, no va a haber nadie que te discuta. ¿Ya? Porque la que va a tomar la decisión eres tú. Y eso puede cambiar. Puede un paciente amarillo transformarse en negro. ¿Ya? Y eso lo evalúa el triage secundario. Así que y habitualmente cuando llegan equipos a atender, cuando tienen la suerte de que llega el equipo completo prehospitalario, dice ya, vamos a hacer triage primario, una persona de ese equipo hace triage primario. Solo una. Y esa persona sigue haciendo triage primario y los otros van egresando lo que el triage primario va haciendo. Así que no se da en el triage prehospitalario. En caso de que uno se encuentre ante alguna catástrofe, no sé, yendo de camino hacia la universidad, hacia el trabajo, etcétera, y vemos que nadie llega, ¿es recomendable hacer triage o es mejor quedarse como expectante esperando a que llegue la ambulancia? Depende. Depende de la experiencia que tenga, depende de qué tan segura se sienta y de los elementos que tenga para marcar a los pacientes. Probablemente si usted va camino a la universidad y está como en la ciudad, el equipo de respuesta va a llegar bastante rápido y lo que usted mejor podría hacer es pedir ayuda y visualizar los riesgos que están ahí. Y con esa información usted ya va a poder haber hecho mucho. Ya, muchas gracias. Mauricio pregunta si existe una obligación legal de realizar triage en una situación de múltiples víctimas siendo personal de salud. Que yo sepa, no. Que yo sepa, obligación legal, no. Obligaciones éticas, sí. Ojo ahí, Mauricio, también. Que hay un tema muy importante que tiene relación con los recursos de los cuales usted disponga para poder prestar la atención. O sea, por ejemplo, si usted es radiooncólogo, claramente no cacha nada de triage, pero es profesional de la salud, súper especialista. Y finalmente no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Puede ir a prestar ayuda, ¿no? Pero realizar triage, no. ¿Ya? El triage, y de hecho, el triage básico lo puede hacer cualquier persona que tenga formación en eso. No es necesario que sea profesional de la salud. Valentina pregunta si existe algún resguardo legal en caso de que al hacer el triage nos equivoquemos en asignarle alguna categorización a un paciente. No existen errores en el triage. Si usted está como primer respondedor, es la impresión que usted le dio. Y la manera que usted tiene de defenderse frente a eso es decir, no, que usted se equivocó, no, que el paciente no respiraba. Y si no respira, le reposiciona la vía aérea. Si no respira, es negro.
Por eso es tan importante, seguir la línea. Porque si usted se detiene con un paciente a prestarle atención, ahí sí podría alguien poder cuestionar lo que usted hizo. ¿Mm? Porque usted no siguió haciendo la labor. Pero recuerdo legal, solamente que usted se ciñó al protocolo. Bueno, parece que esas serían todas las preguntas. Qué De bueno, chico. nuevo, reiterar el agradecimiento, Cristian, por su presentación, que estuvieron las dos muy buenas. Como siempre, un aporte para Oscar, así que muchas gracias por eso. Y gracias también a todos los participantes que estuvieron hoy. Yo les quería agradecer por la invitación, chiquillos, y ustedes saben que pueden contar conmigo siempre. Así que bienvenida a todas las invitaciones de Oscar, sobre todo ahora que se está creciendo. Muchas Así gracias. que, Muchas gracias, profe. así que siempre cuenten conmigo, chiquillos. Muchas gracias, Cristian. Ya pues, nos vemos entonces. Ya, que esté muy bien. Cuídense, que les vaya bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe.